Anthony Belchi de La Voz de América ya está con nosotros. Anthony, bienvenido al programa Al Sur de la Frontera. ¿Cuál es la situación actual después de la entrada en vigencia de esta ley SB 1718 ahí en el estado de Florida? Anthony, cuéntanos y amplíanos detalles, por favor. Pues sí, ya hace 7 días que entró en vigor esa ley SB 1718 que ha atemorizado a la comunidad migrante indocumentada aquí en el estado de Florida. Algunos grupos proinmigrantes consideran que es la ley más dura que se ha implementado en Estados Unidos contra la migración irregular, y es que contempla penas de hasta 15 años de prisión para aquellas personas que trasladen a indocumentados desde otros puntos de Estados Unidos al estado de Florida. También obliga a las empresas a utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de los empleados, o de lo contrario se enfrentarían a multas de $1,000 diarios. También requiere que los hospitales, los centros sanitarios reporten trimestralmente al estado de Florida acerca de los pacientes indocumentados que atienden. Dice el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que esto es para saber cuáles son los fondos que se destinan a esta comunidad. Pero lo cierto es que hay mucho temor, básicamente porque si atendemos a lo que dicen los grupos proinmigrantes, lo que parece esto, según ellos, es una cacería de brujas por parte del gobernador de Florida. Pero es que Ron DeSantis se defiende, dice que todo lo que está haciendo lo hace bajo el amparo de la ley, y lo que está haciendo es para luchar contra el tráfico humano y también para hacer frente a las políticas migratorias, según él, nefastas del presidente Joe Biden, al considerar que hay una crisis en toda regla en la frontera sur con México. Anthony, se han presentado algunas acciones para tratar de eliminar esta ley. Ya nos contabas tú que movimientos pro inmigrantes allí en el estado de Florida se quieren pronunciar para tratar de denunciar y bloquear ante las instancias correspondientes. Cuéntanos más detalles. Sí, la cosa es que no se podían presentar o no se podía trabajar en las demandas hasta que la ley entrara en vigor. Una vez la ley ya ha entrado en vigor, ya muchos grupos proinmigrantes han anunciado que efectivamente ya están trabajando para poner esta ley en manos de la justicia, y que sea la Corte de Florida la que determine si esta ley debe o no debe ser bloqueada. Se han basado principalmente en el punto que tiene que ver con las penas de hasta 15 años de prisión por trasladar a indocumentados en un vehículo. Consideran que eso es atenta contra los derechos humanos, y es en ese punto en el que van a estar defendiendo ante una corte de Florida. Sin embargo, aún esa demanda no se ha puesto, no se ha llevado a cabo, pero ya varios grupos proinmigrantes que abogan por los derechos de los indocumentados aquí en el estado de Florida ya han anunciado que van a poner esta ley en manos de la justicia. Pero lo cierto es que esta legislación, como decía, es considerada una de las leyes más duras contra la migración irregular que se ha puesto en marcha en Estados Unidos. Ha provocado el temor de muchos indocumentados, pero es que según algunos institutos económicos de aquí de Florida, dicen que si los indocumentados se van del estado, la economía podría perder hasta $12.600 millones. Es que la fuerza de los indocumentados, que principalmente trabajan en la construcción, en el campus, en las tareas del hogar, son más de 700.000 inmigrantes, y por eso defienden que esa mano de obra están haciendo trabajos que otros con papeles no quieren hacer. Anthony, llegando al final de esta conversación, se han reportado algunas capturas de migrantes que están de manera indocumentada en Florida. Y la segunda pregunta asociada con la primera, ¿se han impuesto algunas multas a los que contratan a los inmigrantes ya después de haber entrado en vigencia la ley?
Hasta el momento no se tiene constancia de que las autoridades migratorias hayan hecho este tipo de redadas o intercepciones de migrantes indocumentados en el estado de Florida. Lo que sí que es cierto es que ya varios departamentos de policías han dicho que ellos no van a hacer redadas, no van a estar preguntando por los papeles migratorios a la gente, que la policía lo que tiene que estar haciendo es vigilar, velar por la seguridad de la población, que ese trabajo solo le pertenece a los agentes federales. Por lo tanto, esta noticia se ha recibido con cierto alivio entre la comunidad migrante, porque había ese miedo de que la ley diera total discreción a la policía para parar a cualquiera por la calle y pedirle los papeles. Luego, por otro lado, a la segunda pregunta sobre si se han puesto o no multas a los empresarios que están contratando indocumentados, tampoco se tiene constancia. Lo que sí se sabe es que muchos migrantes han abandonado el estado, han dejado sus trabajos, sus hogares para trasladarse a otros estados del país donde no hay una legislación tan dura, pero también hemos tenido conocimiento que algunos empresarios, ante el temor de que hubiera este tipo de redadas, de inspecciones, de un escrutinio mucho mayor a las empresas, han decidido despedir a aquellos empleados que no tienen papeles. Un apunte: según los expertos legales, ese punto de la ley que obliga a verificar el estatus migratorio solo afectaría a los nuevos empleados, es decir, los empleados que ya están trabajando, a pesar de no tener papeles, no deberían someterse a este proceso de verificación de papeles migratorios.